Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Ya llegó el momento de hablar de las últimas decisiones que ha tomado la Corte Suprema, donde una de estas decisiones ha tenido efectos internacionales con manifestaciones y protestas a nivel mundial, a favor y en contra de la nueva jurisprudencia. Me refiero a la decisión del aborto, una decisión de la cual yo no voy a opinar. La segunda decisión es la de quitarle poder a la EPA para enfrentar el calentamiento global, las fuentes de energía que aportan al calentamiento global y el poder de regular las emisiones industriales o gases que más aportan al calentamiento global o al efecto invernadero, particularmente en el sector energético. La jueza Elena Kagan criticó la decisión diciendo frases como, y voy a parafrasear porque traduzco del inglés al español y estoy resumiendo algunas palabras que ella dijo: los que toman las decisiones sobre la política climática, independientemente de lo que el tribunal pueda saber, son personas que no tienen ni idea de cómo abordar el cambio climático. Sin embargo, hoy la Corte impide que una agencia autorizada por el Congreso actúe para frenar las emisiones de dióxido de carbono o CO2 de las plantas de energía. La Corte se designa a sí misma en lugar del Congreso o la agencia experta en el ente que toma las decisiones sobre política climática. La juez Kagan terminó diciendo lo siguiente: puedo pensar en muchas otras cosas más aterradoras. Y la jueza naturalmente se refiere a que la Corte Suprema puede inmiscuirse en asuntos de política pública donde no tiene absolutamente ningún peritaje y tomar decisiones amparadas exclusivamente en sus creencias políticas o creencias religiosas. La jueza califica estas decisiones como decisiones inclinadas al Partido Republicano. Al igual que la anterior, esta decisión tiene implicaciones internacionales porque castra al presidente Biden en este caso, de poder cumplir con los compromisos climáticos del Acuerdo de París y lo afecta en su imagen internacional. No podemos olvidar que Trump puso como director de la EPA al cabildero de la industria de carbón, Andrew Wheeler, que inmediatamente redujo las restricciones sobre las cenizas de carbón, catalogándolas, siendo él un abogado y no un científico, como una sustancia no tóxica, y al declararlas como no tóxicas, se podían depositar prácticamente en cualquier parte, contaminando cualquier lugar. Hoy Andrew Wheeler ha sido nombrado líder de la Comisión para desregular las leyes ambientales de Virginia, tras fracasar en sus deseos de ser parte del Congreso de los Estados Unidos. A los republicanos parece que no les interesa que se derritan los polos o que aumenten los desiertos y desaparezca la agricultura. La tercera decisión de la Corte Suprema de esta semana, que acaba de concluir, fue la decisión de que le da más poderes a los estados a intervenir dentro de las reservaciones de los nativos indios estadounidenses. Por décadas, las reservaciones de los indios nativos de Norteamérica se han considerado como una nación aparte, donde solo tiene jurisdicción el gobierno interno de los indios nativos y el gobierno federal. Ahora, el Estado podrá procesar criminales a individuos no nativos por crímenes ocurridos dentro de la reservación. La decisión aparentemente le da el mismo poder que tiene el gobierno federal
dentro del territorio de los indios estadounidenses. Cito y traduzco para que no hayan malos entendidos. El estado de Oklahoma y todos los demás estados ahora poseen jurisdicción concurrente con el gobierno federal sobre los delitos cometidos por no indígenas contra indígenas en territorio indígena, borrando así siglos de tradición y práctica. Cierro la cita. Antes, estos crímenes cometidos dentro de las reservaciones eran procesados por la Corte de la Tribu o la Corte Federal. Ahora el Estado, la Policía Estatal y tal vez el sheriff del condado estarán conduciendo sus investigaciones dentro de la reservación, arrestando y procesando en cortes del Estado en vez de ser la Corte de la Reservación India y la Corte Federal la que tome cartas en el asunto. Otra manera de verlo es que le están quitando la soberanía e independencia a las reservaciones de los indios estadounidenses. Tal vez cuando usted esté viendo esta charla, los indios estarán protestando esta decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Quién sabe si deciden que no van a reconocer la autoridad de la Corte Suprema? Porque para ellos esta decisión puede que viole los tratados con el gobierno federal, o sea, con Estados Unidos. Porque recuerden que ellos se consideran como una nación aparte. Lo que sí les puedo decir es que el jueves de esta semana se van a reunir todas las tribus de Estados Unidos en lo que se conoce como un Congreso Tribal y van a decidir cómo van a responder a esta decisión de la Corte Suprema. Estados Unidos es hoy una nación con tantos conflictos raciales que quién sabe si ahora comiencen en adición disturbios con la población de las reservaciones indias. Hablemos de Lituania. Hace unas semanas atrás hablé de cómo Lituania había cerrado el paso de mercancía desde Rusia hasta Kaliningrado. También les dije que el líder del Kremlin amenazó a los ciudadanos de Lituania por haber cerrado el paso de esta mercancía. Y en una charla posterior les indiqué cómo había reaccionado Putin, donde en una entrevista dijo que iba a transferir misiles capaces de transportar una cabeza nuclear a Bielorrusia. A todo lo anterior hay que añadir que a su vez la reacción de Lituania ha sido solicitar más tropas de la NATO en su territorio y que sus ciudadanos se están enlistando en las milicias de la nación. Hombres y mujeres de todas las edades y profesiones se preparan para recibir al invasor a tiro limpio. En adición, diferentes artículos mencionan que Lituania está siendo o es víctima en estos momentos de ataques cibernéticos por parte de hackers rusos. Con respecto a estos países y todos los países que alguna vez fueron parte de la Unión Soviética, en un posible ataque de Putin utilizando los labios de Lukashenko, dirigente de Bielorrusia, se dijo lo siguiente, o se dio el siguiente mensaje, y voy a traducir y a parafrasear. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, envió el viernes un mensaje severo a todas las naciones de la ex Unión Soviética que se han alejado y han respaldado las sanciones hacia Rusia luego de la invasión a Ucrania. Estos países del espacio post-soviético deberían estar sinceramente interesados en un acercamiento con la Federación Rusa si quieren preservar su soberanía
e independencia. Estamos convencidos de que solo juntos podemos resistir los desafíos globales. En otras palabras, es un mensaje que claramente dice: o se unen a Putin o se arriesgan que Putin los invada y les quite su país. Esto naturalmente es parte de la estratagema de terror que impulsa la guerra psicológica de Putin. Y parte de esta estrategia de terror, principalmente dirigida a la población civil, para mí, en mi opinión, es uno de los factores que impulsa los ataques en contra de la población civil en Ucrania, con el fin de aterrorizar a los inocentes. ISIS usó algo similar, aterrorizando a los civiles, para proyectar o obligar a que si no se unían a ISIS, ellos serían masacrados. Hablando más sobre el gobierno de Rusia, Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, emitió un regaño o una reprimenda en contra de la embajadora del Reino Unido, Deborah Bronert, y le está citando a rendir cuentas por declaraciones groseras de ella y de los líderes británicos en contra del pueblo ruso, en contra de Putin y en contra del gobierno de Rusia. El chiste de todo esto es que las alegadas declaraciones groseras son las de acusar al gobierno de Rusia de amenazar a Inglaterra con armas atómicas. Recordemos de cómo Putin desplegó sus armas nucleares en las calles de Moscú en su propaganda de años de amenazar con su poderío nuclear, diciendo en entrevistas: "Nobody messes around with Russia. We have atomic weapons." O "Nadie se mete con Rusia porque tenemos armas atómicas". Recordemos que en febrero 24, después de las amenazas de Putin, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia dijo que el presidente ruso Vladimir Putin, cuando amenaza con usar armas nucleares, debe entender que la OTAN también es una alianza nuclear, pero descartó una intervención militar dirigida por la OTAN para defender a Ucrania. Recordemos que en febrero 28 Putin ordenó que los transportes balísticos con misiles Topol se movilizaran por las calles de Moscú para causar temor en los países de la NATO. Recordemos que en el programa televisivo Rosilla en Moscú, al final del mes de abril, dicho programa se concentró en describir cómo misiles rusos como el misil balístico Satán II destruiría cada país de la NATO. Recordemos que el 1 de mayo, en el canal de televisión del gobierno de Rusia, se amenazó directamente a Inglaterra diciendo que con un solo misil Sarmat Rusia podía convertir ese país en cenizas. Rusia sigue el curso de negar lo que hace y lo que dice, y termina como mentirosos para todas aquellas personas que son inteligentes en este planeta. En Israel ya es oficial que la legislatura votó para disolverse a sí misma, debido al fracasado gobierno del presidente Bennett, abriendo la puerta para sus próximas elecciones el 1 de noviembre de este año. El ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, estará a cargo del país hasta las nuevas elecciones en Israel, que, como dije anteriormente, Netanyahu es el favorito para ganar. Los legisladores israelíes votaron el jueves pasado, 30 de junio, para disolver el Parlamento tras el colapso de la coalición gobernante del primer ministro Naftali Bennett, abriendo el camino para nuevas elecciones, como indiqué, el 1 de noviembre.
que serán las quintas elecciones en Israel en menos de 4 años. Yo me pregunto cómo es posible que un expresidente corrupto regrese al poder en Israel. Eso habla muy mal de la sociedad de Israel, de su ética y de su moral. Recordemos que el 21 de noviembre del año 2019, Netanyahu fue acusado oficialmente de abuso de poder, de haber aceptado sobornos y de esquemas de engaños, que no es otra cosa que mentirle al pueblo. Supongo que su mano extremadamente dura en contra de los palestinos es lo que quieren los votantes de Israel. La semana pasada, antes de que el ahora expresidente Bennett le traspase el poder a Lapid, en un discurso en la Universidad de Tel Aviv, Bennett le mandó una advertencia a Irán, diciendo que Irán pagará un alto precio si se atreve a conducir ataques cibernéticos en contra de Israel. Y ahora cambiemos el mood, la atmósfera, el ambiente de esta charla, y hablemos de las ridiculeces que ha hecho Kim Jong-un en las últimas semanas y los últimos días. Como por ejemplo, ha prohibido que cualquier persona use la gabardina de cuero que él usa, y acaba de declarar un nuevo mes festivo. Comenzó a celebrar el mes anti-Estados Unidos, que dura desde finales de junio hasta mediados de julio. En adición, culpa a Corea del Sur de haber enviado por globitos, sí, por globitos, una cosa extranjera al pueblo de Corea del Norte. Para él es una cosa extranjera. Para nosotros es el COVID-19. La frase exacta que usó Kim Jong-un fue alien things, que se traduce a cosas extranjeras. Un poco más y dice cosas extraterrestres. Y ya llegamos al final de otra corta charla. Lea, confirme e investigue todo lo que yo he dicho y llegue a sus propias conclusiones y sus propias opiniones. Recomiende y suscríbase a mis charlas. Me da un like, aprieta la campanita para enterarse de cuando posteo un nuevo video. Muchas gracias por estar presentes en este rinconcito y nos vemos muy pronto para continuar hablando usted y yo de todo un poco y de cualquier cosa.